con un corto tiempo de novios, pero ya llevábamos cierto tiempo de conocernos. Entonces los dos llegamos a un acuerdo y dijimos, bueno, vamos a hablar, vamos a preguntarle a Dios, quizás nos hable en el servicio. Y el Señor dice que lo hagan porque Él los va a apoyar. Porque que si lo hacen, Él va a estar con ustedes. Él va a estar con ustedes. El prematrimonial sirve para que si la persona con la que estás pensando casarte no es, lo descubras ahí. Y como les íbamos a decir a nuestros papás que llevamos, no sé, como 2-3 semanas de novios y que íbamos a empezar a hacer un prematrimonial. Empiezan a levantar muchas voces alrededor. Y sí, signo de exclamación, dice el Señor, haré para ti grandes milagros. Hola, bienvenidos a todos a este tercer episodio de Amistad con Propósito. Estamos muy felices de que ya podamos ir avanzando un poquito más en la historia de esta amistad con propósito, que pues terminó siendo un matrimonio con propósito y que Dios lo permitió que así fuera. Para hacer un recap, en el primer episodio estuvimos hablando de cómo nos conocimos, fue a través de redes sociales. Si quieres saber pues cómo nos conocimos, puedes ver el primer episodio. Y en el episodio anterior estuvimos hablando de cómo Sebastián me pidió que fuera su novia, cómo el Espíritu Santo lo guió a tener ciertos detalles conmigo, así que no se pueden perder ese capítulo. Y ese segundo episodio terminó en que empezó a nacer en nosotros un deseo intenso de querer casarnos. Así es, mi amor, y bueno, gracias por invitarnos a este tercer capítulo, haciendo un recap de el capítulo 2. Entonces quedamos allí en la parte donde estamos frente a la iglesia, donde decidimos visitar temporalmente, porque la iglesia donde yo me congregaba estaba cerrada, seguía online. Génesis venía de la iglesia en Caracas, entonces quisimos congregarnos. Y fuera de la iglesia yo le hago una pregunta a Génesis, que es básicamente si ella quiere casarse conmigo, pero que pues que no pensara que yo estuviera loco, porque pues estábamos con un corto tiempo de novios, pero ya llevábamos cierto tiempo de conocernos. Entonces los dos llegamos a un acuerdo y dijimos, bueno, vamos a hablar, vamos a preguntarle a Dios, quizás nos hable en el servicio. No es como forzar la respuesta de Dios, sino quizás Dios nos hable en el servicio. Sí. Entonces, increíble, porque aquí es donde viene el tema de poder estar en congregaciones que haya ese movimiento del Espíritu que edifica la iglesia. Sí. Ya lo voy a explicar por qué. Porque en este caso empezó a haber un don de ciencia en acción. La Biblia habla del don de ciencia, ese don que revela cosas exactas de otra persona, o incluso lo hablábamos entre amigos. Y por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Sí. Y ella, sin decirle nada a Jesús, él ya sabía que ella había estado casada o había estado con 5 hombres. Y es ese don de revelación o don de ciencia. ¿Por qué lo menciono? Porque entramos a esta iglesia que se llama Epicentro, estamos en la alabanza, estamos alabando, y en un momento empieza a ocurrir algo muy fuerte. Y es que la persona que está compartiendo la palabra, la pastora de la iglesia, la pastora, que es la pastora Natalia Castellanos, que honramos, ella empieza, mira a Génesis y le pregunta, ¿quién eres y cómo te llamas? Pues nosotros estábamos de invitados, y Génesis le dice, bueno, me llamo Génesis, vengo de Venezuela. Y la pastora empieza a decirle muy fuerte, llega y le dice, muy segura, y le dice, Génesis, qué lindo nombre, tú eres como una Esther para Dios. Y eso a mí me hizo como casi saltar de la silla, sí. Porque durante el año de amistad que habíamos tenido Génesis y yo a distancia, yo muchas veces le había preguntado a Dios, ¿quién es Génesis para ti? Sí. ¿O hay algún personaje de la Biblia que la represente o que haya similitud? Y Génesis, el Señor, el Espíritu Santo siempre me decía en mis devocionales, Génesis es como una Esther. Wow. Y justamente pues esta pastora me estaba dando esta palabra, y por supuesto ella en ese momento no sabía nada, y Sebastián y yo nos miramos como
wow, porque Sebastián me lo había dicho, él me había dicho, tú eres como un Esther, no sé qué, y pues que la pastora estuviera diciendo exactamente lo mismo que él me decía, era como wow, era impresionante para nosotros ver que el Señor estaba intentando hablarnos acerca de algo, intentando como demostrarnos que esta persona venía de parte de Él. Sí, que había un don de revelación siendo utilizado de una manera sana, correcta. Y bueno, no es que el resto de la prédica ella la haya enfocado a esa, no, sí, ella continuó predicando ese día, se acabó el servicio, conocimos a toda la gente de la iglesia, los conocimos a ellos dos, cómo están, porque era Natalia quien estaba predicando y el pastor Samuel. Nos dijeron, bueno, ellos son los líderes de la iglesia, son los pastores, nos conocimos. Y entonces en medio de eso nosotros ya estábamos a punto de irnos, nos íbamos a despedir y fue como un gusto conocerlos, etcétera, etcétera. Y les dijimos que si podían en ese momento orar por nosotros, yo me acuerdo como, sí, que si podían orar, ¿no? Sí, no, creo que en ese momento no oraron por nosotros, simplemente hablamos con ellos, les dijimos, sí, si hay algo que podamos hacer, nuestras manos están aquí para servir. No Mientras tanto, porque como mi iglesia estaba cerrada, exacto. Génesis, el plan inicial, para que sepan, el plan inicial es que Génesis se quedara un mes en Bogotá, ¿no? Eso es lo que ya había expresado. Y, han pasado 84 y para mí era un poco duro en ese tiempo decir, wow, la voy a conocer y después se va a ir pero bueno, ese era el plan, ¿no? Sí, ese era el plan inicial y era el acuerdo con mis suegros también en ese momento. Entonces, bueno, ya estamos a punto de irnos de esta reunión con ellos o de ese encuentro. De ese primer encuentro con los pastores Calderón. Y entonces estábamos allí y yo ya me voy a ir y la pastora me toca el brazo y me dice, esperen, ustedes han estado orando para saber si casarse o si tomar el paso de casarse estaría bien. Y de lo que yo me acuerdo, porque ya fue hace casi 4 años, sí, claro. Ella dijo algo así como, y el Señor dice que lo hagan porque Él los va a apoyar, porque que si lo hacen, Él va a estar con ustedes. Él va a estar con ustedes. Y para nosotros fue como tremendo, porque solo Génesis y yo habíamos orado a la entrada de la iglesia, sabiendo que era algo muy íntimo, algo muy delicado, y que para nosotros fue como wow. Y sobre todo que en ese momento, lo digo, yo estaba con un trabajo pero no tenía muchos recursos, o sea, no había una planeación para eso. No, para nada. Y, o sea, solo había un deseo de querer casarnos y pues ahora teníamos una palabra donde sabíamos que el Señor le agradaba nuestra unión, que no se oponía a eso, entonces... Sí, sobre todo que fue algo neutral y bueno, quiero dar ciertos énfasis en esto y es, en ese momento yo ya había tenido un primer filtro con esta persona que me había invitado a esta iglesia, porque también uno tiene que ser muy delicado con este don, que es el don de revelación o palabra de ciencia, porque no era a la ligera, o sea, yo ya era un cristiano, no voy a decir que era un anciano de la iglesia, pero ya tenía cierta madurez y me había dado paz lo que había encontrado en este hermano, en esta boda que me había invitado, que me había invitado pues a esta iglesia. Entonces, animarlos a eso, porque yo sé que hay mucho recelo frente al tema. Así es. Entonces, bueno, de aquí en adelante vienen ciertas semanas donde sentimos como de parte de Dios, debido a que ellos nos animaron en ese momento, pues de conocer un poco más de la iglesia, ¿no? Sí, empezamos a tener un poquito más de contacto con la iglesia, y justamente, no sé si recuerdan, en el capítulo pasado habíamos estado orando por líderes para nuestra relación. Wow. Y justo ese domingo los conocimos y nos da la palabra la pastora y dijimos, wow, ¿será que ellos van a ser los líderes de nuestra relación? ¿Será que ellos son? ¿Será que ellos son? Y bueno, realmente así fue. Empezamos a conocerlos primero, claro que sí, pero muy pronto sentimos que había una conexión. Sí, empezamos a ir a los distintos servicios, ellos se enteraron de que Génesis cantaba, entonces yo pude servir en algunas cosas allí de la iglesia,
empezamos pues sí, como a congregarnos temporalmente con ellos y encontramos una familia que siempre honramos, que siempre lo hacemos porque nos ha bendecido mucho. Claro. Y recuerdo que fue clave que fuimos como al primer grupo de jóvenes. Ellos estaban inaugurando un grupo de jóvenes, ¿te acuerdas? Donde las gemelas, Sí. que bendecimos, y si ven el programa los bendecimos desde acá. Y recuerdo que habían dos personas que eran y Angel, estaban iniciando a servir, ¿no? Con los jóvenes. Sí. Y recuerdo que ellos contaron que se habían casado hace poco. Hace poco, como decir, hace un mes, y nosotros lo estábamos conociendo. Entonces, bueno, empezamos a tener afinidad un poco más, y allí ellos empiezan a hablar de que ellos ofrecían, entre las cosas que ofrecían para la iglesia, ofrecían prematrimoniales. Importantísimo. Yo ya tenía algún conocimiento de prematrimoniales porque, por ejemplo, en su presencia los ofrecían, pero no sabía pues la profundidad, ¿no? Sí, exacto. Y la verdad es que creo que si estás pensando en casarte con alguien, el prematrimonial es crucial. Es crucial. O sea, si tienes una pareja de líderes en tu vida para tu relación de noviazgo, sería muy bueno que puedas preguntarles si pueden hacer un prematrimonial para ustedes. Es muy importante. Sí, porque hasta el día de hoy aplicamos cosas que aprendimos en el prematrimonial. Sí, entonces empieza una etapa donde ya Génesis lleva cierto tiempo en Bogotá, casi 2-3 semanas o casi un mes. 3 semanas. Sí, casi el mes. Sí. Y entonces damos la luz verde, les preguntamos a ellos que si podemos iniciar el prematrimonial, de cuánto, cómo sería el tema del prematrimonial, cuántas clases. Y bueno, ellos nos explican, y me encanta porque los pastores eran muy exigentes, muy sinceros y como muy reales, porque ellos saben que, por ejemplo, el tema del matrimonio es algo muy serio. Sí, claro. No es como a la ligera. Entonces, y bueno, para también dar contexto, eran servidores y ministros de Dios que llevaban más de 20 años en la iglesia, o sea, eran personas maduras. Claro. Eran personas maduras, por eso le digo que en su consejo no sea como Salomón, que allá fue y le preguntó a los amiguitos, sino debió Sansón, creo. No, Salomón. Sí, y por eso pues el pueblo de Israel, por eso fue uno de sus mayores errores, por confiar en sus amiguitos y no confiar en personas que fueran maduras o sabias. Así es. Entonces, bueno, en medio de eso ellos nos empiezan a dar el prematrimonial. Ellos nos dijeron, va a haber un efecto, y es que si ustedes no están listos y si ustedes no es la voluntad de Dios, Dios se los va a revelar estos días. Ustedes tienen que mantener como el corazón abierto, la perspectiva abierta, y no querer hacer su voluntad sino la de Dios. Entonces también fue un momento bonito de madurez en esa amistad, en esa relación nueva, en ese noviazgo, de decir, pues si queremos hacer las cosas bien, vamos a poner todo sobre la mesa. Algo que nos dijeron es, el prematrimonial sirve para que si la persona con la que estás pensando casarte no es, lo descubras ahí. Porque en el prematrimonial se tratan temas muy profundos y muy personales, se tratan temas como la finanza, la sexualidad, o sea, se tratan muchos temas profundos. El ADN familiar, la visión que tienes del hombre o la mujer. Exacto, y pues ellos nos comentaban que habían tenido experiencias donde iniciaban prematrimoniales y las personas descubrían que realmente no eran el uno para el otro, sino que había sido como un fervor momentáneo, pero que cuando el prematrimonial, yo siento que sí, es un poco ese efecto que baja, como esa píldora que baja mucho las emociones. Y te manda al mundo natural, es ese polo a tierra donde dices como, no, es que esto es serio y esto es lo que va a ser la vida. Así es. Entonces, bueno, en nuestro caso, después de cada clase, yo me acuerdo de eso y me encanta tenerte acá al lado, mi amor. Después de cada clase salíamos, eran más enamoradas. Yo estaba cada día más segura de que me quería casar. Exacto, y salíamos más seguros de cada clase. Más enamoradas. Fue hermoso, fue increíble. Yo sabía que, además que bueno, ya habíamos tenido una amistad profunda, por eso les animamos, tengan una amistad profunda. Conózcanse profundamente. De hecho, les suelto algo que no había soltado antes, y yo una vez se lo mandé a Génesis por un WhatsApp, y es que yo le dije a Génesis, a mí me encanta que tú besaste, antes de besar mis labios, tú me besaste el corazón. Sí.
y es porque realmente nos habíamos vuelto amigos. O sea, Muy amigos. yo no tenía que tener máscaras, y aquí quería animar también a los que ya llevan cierto tiempo en la iglesia, tienen un puesto de liderazgo. Génesis era hija de pastores, y es que yo sabía que la gracia que me había rescatado era la gracia que me invitaba a nunca ser alguien que señalaba. Y yo siento que por eso en ese momento no había cosa que Génesis no conociera de mí. Sí, igual yo di espacio a que Sebastián conociera cosas de mí que nadie más había conocido, porque simplemente veía en él un amigo y una persona que no me iba a señalar. Realmente Sebastián me enseñó mucho acerca de la gracia de Dios, y gracias, mi amor, por eso. Realmente me enseñó mucho acerca de la gracia de Dios y me permitió eso, ser amiga realmente y poder expresar y abrir mi corazón con cosas que nunca había abierto antes con ninguna otra persona. Wow. Sí, entonces bueno, después de cada clase prematrimonial, como decíamos, salíamos más emocionados. Viene más un momento convencidos. que hay una transición, y es que de Bogotá tenemos que ir temporalmente a apoyar a mis padres con un proyecto a Pereira. Sí. Y Pero antes de eso empezamos a orar para que nuestros padres tuvieran paz, porque claro, iniciamos a hacer un prematrimonial y cómo les íbamos a decir a nuestros papás que llevamos no sé, como 2-3 semanas de novios y que íbamos a empezar a hacer un prematrimonial. Exacto, ¿no? llevábamos casi un mes de novios, y el matrimonial lo empezamos como al mes y medio, y era como ahora, ¿cómo compartimos eso? Sí, como lo compartimos sin que el mundo arda. Exacto. Y bueno, yo recuerdo la noche, yo dejé a Génesis después de una de las tardes, oramos y dijimos: Señor, si esto viene de ti y no de nosotros, que mi suegro, que es pastor, que lidera matrimonios, que es un ejemplo, que está en Caracas, él mañana confirme que él tiene paz con esta decisión. Porque empezamos a orar que nuestras autoridades tuvieran paz. No jugar Romeo y Julieta acá, no obligar a la gente a hacer nuestra voluntad, sino que Dios pusiera paz en el corazón de ellos. Y bueno, ¿qué pasó? Sí, hicimos la oración realmente no solo por mi papá, la hicimos por mi papá, mi mamá y tus papás. Sí, claro. Pero la primera respuesta que tuvimos fue en esa mañana. Yo me despierto, Al otro día. al siguiente día me despierto con una nota de voz de mi papá diciéndome: hola mi amor, buenos días, ¿cómo estás? Oye, quiero decirte que siento paz en tu relación con Sebastián. No sé, me da mucha paz. Que el Señor los bendiga, no sé qué. Ya. Yo imagino que para él fue un mensaje X. normal, pero para nosotros fue como: wow, Dios, es que el Señor empezó a respondernos muchísimo, muy claro. Empezó a hablarnos por varias partes. Por varias partes, y así era. Y bueno, pues les comentamos que estábamos haciendo el prematrimonial a mis papis en ese momento, ¿no? Sí, en ese y momento. pues a ellos les dio paz, dijeron como: bueno, que el Señor los guíe. Por supuesto, yo me imagino que les dio un poco de temor, no sé, puede temor, ser, pero o... yo siento que en eso y en esto también animo, y vamos a ser vulnerables, porque eso es lo importante, no tener máscaras. Yo siento que en esto tus papás tenían, quizás, no voy a decir un terreno más ganado, pero tenían algo un poco más afianzado, y es que confiaban mucho en tu criterio. Bueno, claro, y también les contamos cómo el Señor nos había confirmado el deseo de querer casarnos y hacer el prematrimonial, ¿no? O sea, entonces le expliqué a mis papás como: no, es que el Señor nos habló, y ya eso pues es otra cosa. Creo que ellos lo entienden y tuvieron el espacio y nos dieron la oportunidad de hacer el prematrimonial, de continuar, sin de una decir no, sí, no como lo hagan, es muy rápido, de sino que cortarnos. nos dejaron como hacerlo, sí. Y confiaron en su mejor aliado, que es el Espíritu El Santo, Espíritu porque el Espíritu Santo nos seguía pues hablando. Claro. Entonces en ese momento estábamos en Bogotá, y temporalmente tuvimos que ir a apoyar un proyecto de mis papás en Pereira. Sí. Y en Pereira continuamos haciendo las clases prematrimoniales. Hay una clase que me encanta y hasta el día de hoy me acuerdo, y fue como casi la penúltima clase. ¿Cuál? Y es que en la penúltima clase nos enviaron, lo tenemos guardado ahí, Sí. a hacernos unas cartas que íbamos a leer años después, y de hecho deberíamos leerlas esta semana,
donde teníamos que escribirnos unas cartas de novio a novio diciendo todas las cosas que nos agradaban de nosotros, todas las cosas que debíamos mejorar y todas las cosas que prometíamos hacer para nunca separarnos, ¿no? Así es. Eso fue bien lindo, mi amor. Y fue lindo porque lo pudimos hacer frente a un paisaje todo lindo, un atardecer. Creo que fue bien profundo eso porque pudimos abrir nuestro corazón a través de esas cartas. Sí, hasta en cosas que daban miedo, en cosas que no estaban tan claras, porque yo quiero decir que a pesar de que en ese momento la gracia de Dios nos había alcanzado y habían cosas que sí estaban conquistadas, habían miedo en muchas áreas. E incluso ahora se los digo, estando casados siguen habiendo cosas para mejorar porque somos vasijas de barro que Dios sigue perfeccionando. Así es. Día a día, y por eso yo les animo de que cuando uno encuentra y en el corazón de Dios está el deseo de que uno se case, el matrimonio es uno de esos lugares seguros que Dios utiliza para seguirnos moldeando. Totalmente. Mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno, correcto. Y de hecho ese fue como el preview, el tráiler de la serie. De ¿no? la serie. De la sí, serie. Mejor son dos que uno. Entonces, bueno, estamos allí y en medio de eso ya llegamos a lo último, el prematrimonial, y me encanta porque los pastores Samuel y Natalia ponen una prueba para mí de fuego. Es una prueba dura. Sí, claro. Y es que llegamos al final y bueno, ellos nos preguntan, porque también nos hicieron preguntas como para bajar la emoción del enamoramiento, Sí. y era como que no le gusta del otro. Sí, o qué no estás dispuesto a hacer en el matrimonio. Eso es algo importante Sí. a preguntarse. ¿Cuáles son tus no negociables? ¿Cuáles son tus no negociables? Eso es súper importante. Entonces, bueno, sé que estamos compartiendo mucha información y por eso les animamos, los prematrimoniales son una bendición. Y entonces estamos en medio de todo esto y llega una prueba de fuego, y es que ya los papás de Génesis siento que estaban un poco más tranquilos con el tema, pero resulta que los pastores nos dicen, acá nosotros somos ministros de Dios, nosotros no vamos a casar a nadie si sus autoridades no están de acuerdo. Faltaban mis papás. Entonces, bueno, como yo les digo, yo en ese momento tenía un trabajo, había salido, estaba buscando un nuevo trabajo, y cuando yo les comparto a mis papás, estoy haciendo el prematrimonial, etcétera, etcétera, al comienzo para ellos es un poco duro, y aquí tengo que dar contextos, y es que mis suegros llevaban un poco más de años, o casi 15 años más, Entendían más un poco caminando con el Señor. Mis papás ya caminaban con el Señor, pero de pronto entender ciertos lenguajes de cómo Dios nos había hablado, y eso causaba un poco de temor en ellos, o como de confusión. Claro. Entonces ya yo tuve como 2 conversaciones con ellos, y ahí es donde siento que es importante como hombres y como varones también hablar, pues o sea, con nuestros papás como adultos, y yo recuerdo que tuve que poner mis puntos y decir, probablemente no tenga todo lo que ustedes esperan, pero Dios nos habla de esta forma, y yo lo que necesito es que ustedes aprueben esto, porque yo no voy a poder hacerlo sin su aprobación, porque voy a andar en maldición. O sea, yo no lo quería hacer de una manera como saltándome su autoridad, y yo lo que les animaba era, si ustedes me aman de esta forma, imagínense cuánto más nos ama Dios y todo el cuidado que Él ha tenido. Y bueno, mis papás sí habían visto el proceso de preparación durante 7 años. Claro. Entonces recuerdo que ya hay un momento que oramos también, mis papás hablan con los pastores, hablan los 4 papás, hablan los pastores y ya dan la luz verde. Volvimos, ¿no? Volvimos, se nos apagó el teléfono, pero continuamos. Y bueno, después faltaba pedirle la mano a Génesis, después de esta luz verde que ya habían tenido mis papás, los papás de Génesis y los pastores. Sí. Y vino un tiempo como de pequeña calma, pero en medio de eso pasa algo, ¿no? En medio de eso se empiezan a levantar muchas voces alrededor, o sea, de personas alrededor, es lo que queremos decir. Sí, empezó a levantarse mucho ruido alrededor de nosotros acerca de la decisión que queríamos tomar de casarnos. Wow. Voces que se levantaran a poner unos estándares extraños que realmente no eran alineados a la Biblia, sino más alineados a una visión personal de la persona, valga la redundancia. Y ya voy a dar un poco más de detalles. Incluso, mi amor, mientras hablabas, quiero decirte, animarte a algo. Tu corazón
y tu tema más importante, que es escoger a tu esposa y tu parte romántica o a tu esposo, no es una subasta de cosas que tú vas y vendes afuera, como cuando las cosas se vuelven de segunda mano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ten prudencia en a quién le compartes esta área tan delicada. Así es. Porque yo te digo algo, el primero que no quiere familias, que no quiere pactos, que no quiere matrimonios es Satanás. Y Satanás va a utilizar todo lo que él tenga a su favor para desanimarte, para destruir, para robar, matar o destruir los pactos. ¿Sí? Porque Dios es un Dios de pactos. Así es. Entonces recuerdo de lo que estaba hablando Génesis, para dar un poco más de contexto, empezaron a ver personas que estaban cerca de nosotros, que incluso iban a iglesias, que son hijos de Dios, que son cristianos, y empezaron a poner un montón de presiones bajo estándares que para ellos eran buenos y que no son malos, al final no son cosas malas. Y ya voy a explicar un poco más, pero que no sé si son estrictamente necesarios para que un pacto se consume o para que delante de Dios un matrimonio pueda ser aprobado. Exacto. Y entonces, entre todos estos temas de presiones, de dolor, recuerdo que llamamos a mi suegro, él nos da una pequeña consejería y él nos explica ciertas cosas como para ubicarnos y nos dice: a ver, ustedes son dos personas jóvenes que aman a Dios en primer lugar. Sebastián ya es una persona que tiene una carrera y puede trabajar, es un hombre esforzado. Génesis también tiene una carrera, es esforzada, y los dos le están creyendo a Dios, sirven a Dios. O sea, yo no veo ningún problema en el sentido bíblico para que Dios les dé muchas cosas. Pero entonces en este caso empezaron a venir estándares como, ya los voy a mencionar, como por ejemplo, no puedes ser esposo de Génesis si no tienes pagado un apartamento aún o la cuota inicial, si no vives en este barrio aún, si no le vas a pagar un anillo de no sé cuánta plata, si no la puedes llevar de luna de miel a tal y tal lugar. Y viene un comentario que para mí es el que pega más, y recuerdo que Génesis tuvo mucho madurez cuando lo recibimos, y si quieres explica esa parte. Sí, creo que te refieres al comentario de las finanzas y todo eso. Sí, hubo un comentario que fue como, dijeron algo así como, es que los matrimonios, cuando vienen los problemas de las finanzas, tienden a romperse, tienden a terminarse. Y yo lo que siento es, wow, pero entonces lo que sostiene un matrimonio es el dinero. Lo que sostiene el matrimonio no es la palabra de Dios, no es el Espíritu Santo, no es el amor que siento por el otro, sino que es el dinero lo que nos sostiene. Porque es que me parece muy triste que en medio de una crisis financiera que puede ocurrirle a cualquiera, podamos pensar, no, el matrimonio ya se acabó porque la esposa se quedó sin trabajo o el esposo se quedó sin trabajo. Y eso fue lo que yo pensé. Entonces, ¿nos va a sostener el dinero o nos va a sostener Dios y nos va a sostener el amor que sentimos el uno por el otro? Sí, y pues sí, como comentarios como esos llegaron a nosotros y no era fácil. No era fácil porque estábamos en un momento de presión. Exacto. Que sí. Génesis tenía su trabajo en Venezuela, yo acababa de salir de mi trabajo, no tenía casi ahorros, y era un momento donde había mucha presión. Y pues también quiero comentar que no es que nosotros estuviéramos pensando que íbamos a vivir de una nube que iba, no, o sea, como yo quiero decir, yo ya había trabajado 5 o 6 años, tenía mi carrera, solo que era un momento de transición laboral, y bueno, en medio de eso nos refugiamos en algo que queremos animar en medio de todas las voces, y es que empezamos a preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué piensas tú? Y necesitamos que nos des una palabra para este tiempo, porque estamos muy tribulados, estamos confundidos, estamos agotados. Después de que 2 meses antes había sido ese primer abracito así, que yo decía, Dios mío, no, estamos después en este reto 2 meses después de decir, ¿y ahora qué hacemos? Y recuerdo que hicimos un devocional, y por eso bendita la palabra de Dios, bendita que nos sostiene, bendita que es como agua en el desierto. Y vino esta palabra en Miqueas 7:15, que se volvió una palabra insignia para nosotros. Y dice, y sí, signo de exclamación, dice el Señor, haré para ti grandes milagros, como los que hice cuando te rescaté de la esclavitud en Egipto,
y todas las naciones del mundo quedarán maravilladas de lo que el Señor hará por ti. Y para nosotros, yo ya había llevado ciertos años escuchando a Dios, y cuando Dios nos mandó esta palabra, Sí. yo recuerdo que le dije a Génesis, va a pasar algo. Sí. El Señor va a hacer algo, el Señor nos va a sorprender, porque personalmente yo ya había visto muchos milagros en mis estudios, en mi vida, en mi familia, y yo pues estábamos orando por eso. y estábamos orando por puertas abiertas, por milagros, y me encanta porque el Señor nos promete milagros. Milagros, que los necesitábamos, Literal. era una realidad, necesitábamos un milagro para poder casarnos por la situación económica en la que estábamos en ese momento. Porque es necesario, y aquí, bueno, ustedes dirán, bueno, aparte de las voces y que les decían todo eso que son cosas normales, pues las bodas sí siento que necesitan ciertos ingredientes por lo menos mínimos, y era pues dónde nos vamos a casar, por ejemplo el lugar, los vestidos, quién nos va a casar, los pastores, quizás quiénes van a ser los invitados, las fotos. Entonces al final sí hay cierta organización que hay que hacer, y es muy especial. Y pues también el tema de que queríamos quizás poder incurrir en una luna de miel, ¿no? Entonces Claro. era como vamos a hacer todo esto Eran deseos que teníamos en un el momento tan tenso, en un momento de transición, pero ya teníamos lo más importante, el sí de nuestras autoridades. Entonces, bueno, en el próximo capítulo vamos a estar hablando de cómo le llegué a pedir la mano a mi suegro, pastor, que fue emocionante, que fue un día de reto para mí como hombre, pero fue un día hermoso que nunca voy a olvidar, y vamos a empezar a contarles las maravillas, el efecto dominó que hubo, Increíble. y ese Dios maravilloso que vimos, que vemos, que seguiremos viendo Así es. cuando estamos debajo de su cobertura, Así cuando es. no confiamos ni siquiera en estándares humanos, sino confiamos en su voz, en la Así voz es. del Espíritu Santo. Entonces es súper emocionante, ya quiero que llegue ese capítulo, pero esa fe nos llevó a estar hoy sentados acá. Así es, y si tú estás pensando en casarte y sientes que también tienes voces a tu alrededor que se están como levantando, entra en el lugar secreto con esa persona y pídele al Señor que te dé una palabra que te ayude a estar firme en la decisión que has tomado, siempre y cuando haya sido dirigida por Él. Así es, así que bueno, gracias por escuchar este podcast Amistad con Propósito, este episodio 3, y el 4 se viene con mucho Increíble. contenido, y estoy muy Muchas emocionado. experiencias hermosas de parte de Dios. Así que bueno, les enviamos un abrazo y bendiciones.